En este caso, entonces, les presento a la profesora Diana Orenque. Ella es licenciada en Educación en Filosofía por la Universidad de Santiago de Chile. Es doctora en Filosofía por la Albert Ludwigs Universität Freiburg, Alemania, y habilitada en la especialidad Ética Médica por la Eberhard Karls Universität Tübingen en Alemania también. Actualmente Diana es directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile y sus áreas de investigación incluyen filosofía alemana, antropología filosófica, filosofía de la medicina, ética y bioética, en particular, ética médica. La conferencia que nos expondrá la profesora ahora se titula ¿Envejece el Dasein? Reflexiones sobre temporalidad y cuerpo en ser y tiempo. Profesora, la escuchamos. Bueno, muchas gracias Felipe por la presentación, por la organización, a todos los que han estado aquí. Yo sé que tú has estado con Francisco ahí muy a la cabeza de esto. Para mí un gusto verlos en primer lugar y lamento mucho que esto no sea presencial. Eso valga para decir en primer lugar, ¿no? Que me es muy... Hago hartas cosas, pero son pocas las que a veces realmente me alegran y esta es una de ellas. En ese sentido, lo que yo quiero mostrar acá, como ustedes saben, he estado trabajando mucho, o quizás no saben, estoy trabajando mucho el tema del envejecimiento desde distintas, digamos, perspectivas. Y yo utilizo recursos desde principalmente Heidegger, Nietzsche, como para poder pensar fenómenos que me parecen interesantes y que dialoguen con conocimientos contemporáneos de lo que es el envejecimiento, la salud. Y desde ahí, claro, cuando vi el tema, el paraguas de este congreso, dije, bueno, en realidad aquí hay un tema que es límite, y me interesaría proponer esta reflexión que es bien, es una reflexión en marcha, o sea, a propósito que estoy recién partiendo con un fondecito sobre el tema, entonces me permiten quizás hay algunas cosas que no sean tan acabadas de momento, pero espero que les haga sentido. Y sin ir más, sin demorarme más, partir con esto. Y preparé un texto porque creo que había que tener cuidado con algunos detalles. Me gusta normalmente más hablar libre, pero en este caso preferí hacerlo. Bien. ¿Se me escucha bien, no? Sí, perfecto. Está bien, Diana, sí. Gracias. Bueno, Ser y Tiempo contiene una de las interpretaciones más fructíferas y originales respecto al significado del tiempo, tanto para la filosofía como también para la comprensión de la existencia humana. En cuanto a su interés, sin embargo, no es primariamente antropológico, sino en el marco de su ontología fundamental, Heidegger rechazará considerar al ser humano o al Homo sapiens como punto de partida de sus reflexiones. En su lugar, sabemos, se concentrará con aquello que denomina el Dasein, algo que de una otra forma caracteriza más profundamente su ser, un existir posibilitado y posible precisamente debido a su condición temporal. En ese sentido, el acceso a la temporalidad del Dasein, la tematización de su finitud, no será expuesta ni comprendida desde la facticidad orgánica de un cuerpo que envejece, sino abordada como una cuestión ontológica existencial. Siendo esto así, ya la pregunta iniciática de la conferencia, ¿envejece el Dasein?, debería entonces quizás ser respondida negativamente, aquí callar y dar paso a la siguiente ponencia. Sin embargo, me parece que la cuestión es más interesante de pensar. Pues si bien existe acuerdo entre los estudiosos de Heidegger, aquí por favor tengo que mencionar a nuestro colega y organizador del Congreso, Felipe Johnson, que me sirvió de muchísimo sus trabajos, solamente recomendarlo. Existe acuerdo de que la cuestión del cuerpo aparece como un asunto marginal en Ser y Tiempo. Ello no significa que dicha marginalidad no sea problemática para la realización misma del proyecto heideggeriano. O dicho en otros términos, de aquí también agradezco mucho la ponencia que antes ofreció Andrés Gatica sobre este conflicto que existe entre justamente lo existentivo y lo existencial, como ahí hay cuestiones que están poco claras y que hacen, no sé si peligrar el proyecto entero, pero ciertamente cuestionan un poco la legitimidad, ¿no? De ciertas, sobre todo lo que tiene que ver más con lo que es los análisis formales y más bien trascendentales. Entonces, o dicho en otros términos, ¿hasta qué punto los reparos metódicos de Heidegger, como ha sido calificado por comentadores, que justifican omitir al cuerpo como son consecuentes con su propio proyecto de pensarlo existencialmente? En la conferencia indagaré en esta pregunta y argumentaré que Heidegger, con su descuido del cuerpo, en la exploración existencial ontológica del Dasein, deja inexplorado el envejecer biológico como un modo fáctico
primitivo quizás, existencivo podemos llamar, anterior de la temporalidad existencial. Para ello se explicitará que los argumentos que Heidegger ofrece para no indagar en la corporalidad como vía de acceso a la temporalidad del Dasein radican en una comprensión aún parcial del cuerpo y de su biología, y particularmente del desconocimiento del envejecer biológico y de su propia temporalidad. Aquí un poco para salvar a Heidegger hay que decir que la idea de que hay algo así como un tiempo de la biología o el concepto de envejecimiento biológico es algo más o menos reciente, el siglo XX, final del siglo XX, principio del siglo XXI. En la conferencia se explora una hipótesis concreta, que Heidegger omitió ocuparse del cuerpo fisiológico. Yo igual uso fisiológico, orgánico, para que tengamos esa similitud, y el envejecer como experiencia fundante para acceder a la finitud del Dasein, no lo hace solo por continuar la línea tradicional kantiana que rechaza, por ejemplo, el pensar antropológico o el pensar la antropología desde algún recurso fisiológico, em, sino que ese rechazo, esa omisión tiene que ver con que, pienso yo, que Heidegger no profundizó con mayor atención en la dimensión temporal del cuerpo. Si bien uno piensa en la fisiología, el concepto de física en Heidegger está absolutamente, o sea, lo conoce, lo trabaja, ve la dimensión temporal, no vio ese, o me da la impresión de que pasó por alto esa dimensión temporal típica de la fisis, que está también en el cuerpo, de una otra forma, en el cuerpo orgánico. Gracias a los nuevos conocimientos de las ciencias biológicas del envejecimiento, sin embargo, es posible y hasta necesario pensar el cuerpo orgánico desde una mirada que incorpore la cuestión del tiempo. En ella observaremos que pensar el envejecer realmente desde el cuerpo no tiene relación con consideraciones respecto a edades cronológicas, sino a un envejecer biológico. Mostraré que si Heidegger hubiera pensado más radicalmente la organicidad y hubiera sido más fiel a su rechazo de la visión mecanicista, dualista y sustancialista del cuerpo, como él sostiene, podría haber reconocido en el envejecer biológico del cuerpo un acceso a la finitud, primitivo, un suelo existencivo, incluso de la comprensión existencial del Dasein, como que va a ser después el concepto paradigmático, el ser hacia o para la muerte. ¿Por qué falta el cuerpo en ser y tiempo? La omisión del cuerpo, por ende, y por ende la cuestión de la vejez, pueden comprenderse al menos desde dos perspectivas. Por un lado, atendiendo a los propósitos mismos de la obra que impedirían una dedicación especial al cuerpo, tanto en su dimensión de cuerpo vivo, la idea del life, como de cuerpo cosa, ¿no? El Körper. En otras palabras, debido al propósito mismo de la obra de intentar llevar a cabo una ontología fundamental, que si bien requiere una analítica del Dasein y el esclarecimiento de la estructura existencial de su facticidad, no se reduce ni se identifica con ella. De ahí que la problemática del cuerpo y la corporalidad podrían ser consideradas como cuestiones ónticas y por ello, a lo sumo, fundantes para ontologías regionales posteriores, antropología filosófica, por ejemplo. Pero por otro lado, y esto a mí me parece quizás más interesante, la desatención del cuerpo también se puede observar incluso en los pocos lugares donde Heidegger, en Ser y Tiempo, se refiere al cuerpo intentando una aproximación existencial. En esta última se observa que Heidegger efectivamente reconoce la corporalidad, la Leiblichkeit, como constitutiva de la espacialidad del Dasein, pero en vez de profundizar en dicha estructura, rápidamente la formaliza y la subsume bajo la estructura general del ser en el mundo. Es decir, Heidegger, al referirse al cuerpo, lo hará principalmente a partir de una interpretación existencial de este, que se desentiende de cualquier consideración fisiológica o biológica de lo existentivo, óntico o preontológico. En efecto, contrario a los cultores de la antropología alemana del principio del siglo XX, sus colegas, Plessner, Gehlen, Scheler, Heidegger desestima la filosofía de la biología como herramienta para pensar lo humano y excluye, esto por lo menos hasta Ser y Tiempo, ¿no? O sea, nosotros vamos a ver en la lección del 29 y el 30 cómo Heidegger hace toda una incorporación del orgánico, que es tremendamente novedosa, y yo creo que tampoco es casual que sea el 29 y el 30, que es cuando, si recuerdan ese tomo, también termina con la primera cita de Nietzsche, ¿no? Y Nietzsche es el gran filósofo fisiólogo, entonces yo creo que ahí hay una cosa que le está pasando a Heidegger, o le pasó, pero tampoco no se convenció tanto, ¿no? Entonces, Heidegger desestima la filosofía de la biología como herramienta para pensar lo humano y excluye los conocimientos imperantes de la ciencia fisiológica de su tiempo. Estos últimos, inspirados en corrientes materialistas y en teorías evolutivas,
no solo darwinista, representaban una obligación a principios del siglo XX para todo quien deseaba plantear seriamente más allá de especulaciones filosóficas la pregunta por el puesto del hombre en el cosmos. Que nuestro colega Enrique Muñoz ha trabajado bastante sobre eso y solamente recomendarlo. Como indica Johnson, la negativa ante el cuerpo de Heidegger no sería tanto una prohibición, sino más bien una indicación de un problema metódico. Heidegger entiende al Dasein como aquella apertura, una I que le ocurre ser, que le es dado ser. Evidentemente aquella apertura se comprende principalmente como un fenómeno temporal, del que su facticidad corporal es supuesta y queda contenida en la posibilidad de ser en el mundo. Ahora bien, dado que Heidegger comprenderá la correlación entre Dasein y mundo en sentido ontológico, será enfático en desmaterializar esta relación. El Dasein no está en el mundo como si fuera algo dentro de otra cosa, no se trata de que el mundo sea un contenedor, sino que el mundo es posible solo porque hay Dasein y ya sabemos viceversa. Siendo esto así, tanto la materialidad del mundo como la materialidad del cuerpo constituyen supuestos ónticos, pero no estructuras ontológicas fundamentales, por lo menos no para lo que Heidegger trata de estudiar, mostrar. Pero en cuanto a la diferencia ontico-ontológica, no solo es distinción, sino también relación, o dicho en otros términos, tanto Heidegger asume que la facticidad que incluye lo material y lo corporal, lo existentivo, la verdad óntica, funda de algún modo el existir, la verdad ontológica, existencial, o como queramos llamar. ¿Cómo se puede llevar a cabo un análisis existencial del Dasein o pensar el cuerpo vivo, el life, existencialmente, sin considerar el cuerpo fáctico, orgánico, fisiológico, que lo soporta? Y aquí hay que ser cuidadosos, quizás más de lo que fue el propio Heidegger. Porque Heidegger sí está en lo correcto cuando rechaza comprender al Dasein, a su existir, atendiendo a su conformación puramente orgánica, a sus partes y órganos, a su aspecto anatómico. Si se entiende desde así, él lo rechaza con buenas razones. Si ha de atenderse al cuerpo del Dasein, este debe tener que ver no con funciones o capacidades aisladas, sino con el modo desde el cual el existir tiene un sentido. Ocurre mundo, ¿no? Ese es lo que está detrás. Este último, por cierto, se vincula a la facticidad del Dasein, pero no se reduce a una pura realidad material. Ya decíamos antes que para Heidegger, al hablar de life, piensa en el cuerpo no como cosa, no como algo, no como sustancia extensa, etcétera, sino como una materialidad que es a la vez organizador, donador de sentido. Precisamente a raíz de esta posibilidad hermenéutica del cuerpo, pero asumida como tal, se entiende que la corporalidad física sea subsumida a la espacialidad del Dasein como propiedad de su propio ser en el mundo. Heidegger no quiere profundizar en el cuerpo, según lo que da a entender en Ser y Tiempo, para no caer en una consideración mecanicista y calculante. Rechaza, como decíamos antes, por buenas razones, comprender el cuerpo como extensión, como magnitud, sino que lo considera e incluye solo como un fenómeno existencial. Sin embargo, esa consideración parece incompleta y el cuerpo, tal como es en un sentido fáctico, permanece realmente en un anonimato. Cito ahí de nuevo al colega Johnson. Entendiendo la corporalidad viva como fundada en la corporalidad cósica, permanece aún desatendido un nivel último de consideración de cuyo sentido es el acceder a lo efectivamente fundante para comprender su íntimo derecho. Fin de la cita. Por lo tanto, respecto al proyecto mismo de Ser y Tiempo, lo primero que podemos advertir es que la desatención del cuerpo en su dimensión fáctica no es un asunto menor, ni tampoco coherente con los supuestos teóricos del planteamiento heideggeriano. Es más, para fundamentar apropiadamente la espacialidad del Dasein, queda pendiente una atención y apropiación más radical. Recuperar el cuerpo orgánico. Pero aquí también debe introducirse una diferenciación. Recuperar el cuerpo fáctico, para realmente desde ahí comprender su relación con el cuerpo vivo, el life, no implica, ni puede ser, como Heidegger advierte correctamente, confundirlo con un cuerpo cósico. La materialidad del cuerpo fáctico no se define principalmente por su composición atómica, aun cuando algo de eso tenga, sino por tratarse de una materialidad orgánica. En este sentido, la facticidad del cuerpo no se agota en la mera consistencia que ocupa un lugar en el espacio y el tiempo, sino que se debería tratar de una organicidad que es en sí misma, de algún modo, un espacio y un tiempo propio, por lo menos en sentido al menos primitivo. Así, Heidegger rechazará comprender al cuerpo vivo como un cuerpo cósico por no tratarse de una cosa entre otras,
porque no constituye una sustancia ahí, aun cuando podamos objetivarla y hacerlo un vorhanden, separada de una psique, de una vivencia, de un sentido. Pero no solo el paradigma dualista es imposible acceder al cuerpo vivo. En cuanto el cuerpo fáctico se comprende como cósico, desligado de su organicidad, queda abandonado a ser pura presencia espacial. Es decir, se le comprende como un cuerpo en cierto modo estático, puesto en la existencia, algo obviamente incompatible con el movimiento propio del existir, de la dinámica inherente que es y constituye el Dasein. Pero el cuerpo fáctico pierde su cosificación y recupera una rítmica propia justamente al recuperarlo en su constitución orgánica, biológica, en su despliegue como cuerpo fisiológico. El cuerpo jamás es para el existente solo un cuerpo, como decíamos, que ocupa un tiempo en el espacio, sino que se trata de una ocasión genuina de ser ambos, tiempo y espacio. Esta posibilidad no la advirtió Heidegger en Ser y Tiempo, porque me parece justamente no incluye una meditación profunda sobre, o sea, no incluye una meditación profunda sobre la organicidad, pero si recordamos aquello que mencionaba antes, que solo unos años más tarde tratará en sus lecciones, Heidegger, será claro que no es lo mismo el cuerpo inerte del cuerpo vivo, de la corporalidad de organismos y animales, y de otros seres como piedras, ¿no? Siguiendo las famosas tres tesis de la lección del 29-30, la piedra carece de mundo, el animal es pobre de mundo, y el Dasein es edificador o constructor de mundo. Y en mirada retrospectiva, quizás a Ser y Tiempo, podríamos decir que el cuerpo no puede ser comprendido como una cosa, porque con ello no habría tránsito a la posibilidad de ser cuerpo vivo, fundamento primitivo de toda construcción posterior de mundo. Quizás lo más acertado sería entonces reconocerle al cuerpo fáctico, en tanto orgánico, un estatus similar al del animal, propuesto en la lección mencionada. Quizás el cuerpo fisiológico sería algo así como un cuerpo pobre de mundo. Pero ¿cómo pensar este cuerpo fáctico desde esa pobreza que no es negación de mundo, sino, como el animal, una apertura extraña que de cierto modo también se cierra? Para evitar caer en dualismo o cosificaciones, convendría entonces quizás equilibrar la mirada. Dejar de pensar el cuerpo prioritariamente desde el espacio, sino de una genuina espacialidad. Y esto significa incorporar la temporalidad del cuerpo orgánico. O dicho de otro modo, se trata de pensar que precisamente la temporalidad del orgánico es cimiento fáctico, silencioso y primitivo de la temporalidad y corporalidad existencial del Dasein. ¿Cómo es esa temporalidad orgánica? Evidentemente no se trata del pasar del tiempo en sentido de una sucesión cronológica de sucesos. Pensar el tiempo del orgánico no tiene que ver con la determinación de la edad cronológica de los organismos, tampoco de los seres humanos. La edad cronológica es más bien una convención sociocultural bastante reciente, con importantes consecuencias en niveles y deberes derechos, de hecho una invención del siglo XVIII en adelante, del final del siglo XVIII, hasta antes del siglo XVIII nadie sabía realmente su edad cronológica, ni era relevante para casi nada. Pero esa edad o tiempo cronológico no tiene que ver con la edad biológica, o con el tiempo biológico. Justamente sobre esta materia han trabajado con especial atención las ciencias biológicas del envejecimiento, la gerociencia o la biogerontología, enseñan sobre el paso del tiempo en los organismos, atendiendo especialmente al proceso de envejecer. Y ellos han descubierto que envejecer es un fenómeno heterogéneo, dependiente de diversos fenómenos, asuntos genéticos, fenotípicos, pero también de condiciones y determinantes sociales, cómo nos alimentamos, qué respiramos, etc. Nosotros lo vemos en la experiencia cotidiana, constantemente. Cuando vemos a dos personas de la misma edad, digamos 60 años, pero con condiciones de salud completamente opuestas, uno sano y jovial, el otro enfermizo y envejecido. Salud y vejez ahí tienen una relación importante para entender qué es justamente el tiempo biológico. Mientras más enfermizo en lo que es el desarrollo biológico, más envejecido también son los cuerpos. En este sentido, las ciencias biológicas sobre el envejecimiento han comprobado que existe una diferencia sustantiva entre el envejecimiento cronológico y el biológico. Esta diferencia no es banal porque justamente expresa que los organismos, los cuerpos orgánicos, no solo son y están en el tiempo, sino que son corporalmente tempóreos y de modos muy singulares. El tiempo en los organismos se expresa no por la edad fijada desde un número, sino a raíz de realidades biológicas, de cambios internos, fisiológicos, de procesos que ocasionan nuevos estados corporales y cierran otros. La temporalidad biológica, decíamos, tiene que ver con sucesos arraigados temporalmente en el cuerpo biológico.
Por ello, para estimar la edad es clave considerar el envejecimiento. Envejecer, y aquí viene una definición importante, en sentido biológico, se define como la acumulación de una gran variedad de daños moleculares, mutaciones de ADN, proteínas mal plegadas, etcétera, que ocurre a lo largo del tiempo, acumuladas en el cuerpo, y que conllevan una disminución gradual de capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedades, y finalmente conduce a la muerte. Eso solamente en sentido biológico. Es decir, a la vejez le es inherente la aparición de enfermedad y una finitud propia, y culmina en el fin del organismo. La edad biológica es relativa a la juventud o vejez biológica, siendo estas últimas convenciones, no convenciones, sino procesos a la vez corporales y temporales, que en su despliego plantan el inicio de un fin o un espacio existencial de ser propio. Atendiendo lo anterior, para adentrarnos a comprender existencialmente el cuerpo, no bastaría entonces con la prohibición, volviendo a lo que decíamos de Heidegger, de cosificarlo, o sea, la prohibición, claro, de no cosificarlo, sino que debemos dinamizarlo, comprenderlo desde su organicidad, siempre en realización, más claramente aún, reconocerlo como un cuerpo siempre envejeciendo, desde el punto de vista orgánico. Este planteamiento parece proporcionar una fórmula que permitiría quizás complementar la correspondencia fundante supuesta, pero no explicitada en ser y tiempo, sobre la relación entre el cuerpo fáctico y el cuerpo en sentido existencial. Tal como el Dasein es un cuerpo vivo y en su existir se descubre temporal y finito, ante su apropiación como siempre moribundo, también el cuerpo biológico tiene su propio tiempo y esta aparece en vista de su envejecer. La muerte como posibilidad irrefutable del Dasein constituye para Heidegger la figura paradigmática de apropiación de la propia y finita temporalidad. El envejecer como experiencia clave primitiva del tiempo biológico en los organismos y en el cuerpo no requiere ser pensada ni apropiada conceptualmente, sino que se sostiene fácticamente, siendo desde sí misma encarnación de un límite radical desde lo orgánico. Ya con esto llego a algunas conclusiones. La negativa de Heidegger de profundizar en la relación específica entre el cuerpo orgánico y el cuerpo vivo no solo se debe, como vimos, a su negativa hacia lecturas cosificantes, mecanicistas o dualicistas. Me inclino a pensar que se debe también a que Heidegger no fue suficientemente radical y consecuente en su crítica. Precisamente él debía además criticar una comprensión del cuerpo prioritariamente desde su relación con la materialidad y el espacio. Debió también notar mejor que el cuerpo vivo requiere, además de ello, que sea pensado como un cuerpo-tiempo, con las particularidades que le correspondan. Y solo por ello puede ser fundamento para un cuerpo vivo de algo así como un Dasein. No se trata, por cierto, de homologar la temporalidad del orgánico con la temporalidad existencial del Dasein. En ningún caso quiero hacer eso, pero sin duda, esta aproximación permite imaginar un puente que incorpora, de algún modo, e integra genuinamente lo orgánico, sin ignorarlo a la facticidad siempre orgánica de algún modo presente en el Dasein. Eso, estimados y estimadas colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Un aplauso también para esta tan interesante conferencia. Dejamos entonces el espacio abierto para preguntas, dudas, observaciones. Esteban, por favor. Sí, Diana, perdón, el resfrío acá. Te agradezco la conferencia. Te quería preguntar, ¿de qué manera evitarías con tu propuesta de la corporalidad evitar un dualismo, ¿no? Criticado por Heidegger a Descartes, ¿no? Digo, tenés una corporalidad que es como pobre de... No, claro. Sí, es que, bueno, en realidad yo creo que el problema de Heidegger fue quizás que no leyó más a Nietzsche, ¿no? Porque en el fondo, yo pienso esta idea, por ejemplo, del cuerpo, en el sentido del Leib, como una instancia que es racional, que es integradora de teoría y práctica, que justamente no conoce una dualidad entre la dualidad cartesiana impuesta en que el cuerpo es algo así como una cosa en la que estamos sostenidos o como que somos avatares de nosotros mismos, algo así, ¿no?
Eso, obviamente, Heidegger lo rechaza. Yo no estoy proponiendo que esta sea la forma de entenderlo, sino justamente una forma mucho más compleja de entender la organicidad o la fisiología, que no es solamente entender lo material como una agrupación de átomos, de asuntos que no tengan una integración, una racionalidad propia y por lo tanto una dinámica interna de sentido. Creo que Heidegger no vio eso, y para mí es muy extraño de repente entender cómo se produce o cómo espera Heidegger realmente fundar que el cuerpo del Dasein puede ser algo así como entendido existencialmente y totalmente desaprendido de la condición animal o del orgánico que está detrás también. Yo creo que no se trata de caer en un reduccionismo, de que el Dasein es lo que dice el cerebro o lo que dice las células. Jamás diría eso Heidegger está súper en contra y qué bueno que lo está. No es eso, sino que la organicidad tiene también unas lógicas que van más allá de las divisiones mecanicistas, más allá del dualismo, tiene una capacidad integral y un sentido propio que creo que cada vez se conoce más, ¿no? O sea, la idea de la cognición corporizada, o sea, la idea de que no existe una mente fuera, o sea, no es lo mental algo absolutamente ligado del cuerpo, y al mismo tiempo el cuerpo no es una masa sin sentido. Y yo creo que Heidegger algo vio de eso, pero no fue tan radical como podría haber sido si tuviera leído más y sobre la razón del espíritu. Pero eso es lo que yo creo, ¿no? Que no propongo un dualismo en ningún caso. El dualismo sería, por ejemplo, decir Heidegger sí quiere rehabilitar un cuerpo cósico o algo de ese tipo. Heidegger es contrario a eso, y como es contrario a eso, también deja el cuerpo de lado. Lo que yo digo es que si quizás hubiera explorado más la dimensión, no solo desde la espacialidad del cuerpo, sino también desde la temporalidad, y ahí yo creo que el orgánico juega un rol interesante, quizás hubiera podido ser más generoso también con incorporar un análisis fenomenológico del cuerpo. Gracias, Diana. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna observación? Carlos. Cristina y... Perdón, es que no los veo a todos, veo aquí los que tengo en mi pantalla. Carlos, y después seguimos. ¿Se pueden anotar en el chat, por favor? Le agradecería, así voy manteniendo un orden. Carlos, por favor. Sí, bueno, yo tenía una observación. Creo que hay un punto interesante. ¿Me escucho bien? Sí. Sí, me escucho. Hay un punto interesante que pone Heidegger en el párrafo 7, justamente del parágrafo 5, ¿no? En donde él dice, ¿no?, que la analítica existencial que él va a ofrecer, en el caso de Ser y Tiempo, no va a ser una analítica completa, ¿no? Y ahí justamente él se desmarca explícitamente, ¿cierto? Dice, la analítica del Dasein así concebida está orientada por entero hacia la tarea de la elaboración de la pregunta por el ser que le sirve de guía. Con esto también se determinan sus límites. Ella no puede pretender entregarnos una ontología completa del Dasein como la que sin duda debiera elaborarse si se quisiera algo así como una antropología filosófica apoyada sobre bases filosóficamente suficientes, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta que uno tendría que poner acá, ¿en qué sentido el cuerpo, ¿cierto?, en sentido fisiológico, entregaría justamente cuerpo, ¿cierto?, a la pregunta por el sentido del ser en general, ¿no? Entonces, existen como razones metódicas, pienso yo, de que Heidegger no desarrolle ese punto en la medida de que aparentemente, ¿cierto?, no le es útil en la elaboración de la pregunta. Y esto yo pienso que él lo piensa porque él dice después en ese mismo párrafo, ¿cierto?, de que esta analítica existencial deberá ser repetida posteriormente una vez que la respuesta por el sentido del ser haya sido alcanzada. Es decir, una ontología completa del Dasein, ¿cierto?, de acuerdo a la visión de Heidegger, solamente podría ser alcanzada con esa parte 3, ¿cierto?, que no publicó. Entonces, mi pregunta, ¿cierto?, sería, ¿en qué sentido? ¿No? Porque yo pienso que Heidegger tendrá algún tipo de noción sobre el cuerpo en sentido fisiológico, ¿no? Pero la pregunta sería entonces, ¿en qué sentido eso aportaría justamente al objeto temático de la investigación
de Heidegger. ¿Mm? Sí. Bueno, Carlos, tú tienes razón de que, y eso creo que traté de decirlo también, tienes toda la razón de que efectivamente no es algo, Heidegger no quiere hacer una antropología filosófica, lo dice abiertamente, y tampoco, también cuando uno toma estos temas es como, bueno, ¿por qué uno va a buscar el cuerpo en Ser y Tiempo si claramente no está? Es como porque uno es filósofo y de verdad que quiere buscar lo que no está, que suele pasar. Yo creo que a mí lo que yo veo como difícil, y traté también de quizás no quedó tan claro, pero a mí lo que me parece complicado, y aquí quisiera volver a lo que presentó Andrés antes, Andrés Gatica, que Heidegger tenga digamos, un interés fundamental ontológico y que no sea la antropología filosófica lo fundamental, perfecto, estamos de acuerdo. Pero en el proceso de fundar la analítica del Dasein, a mí me parece que hay y creo que Andrés lo explicó de una manera muy clara, hay una escisión entre estos dos mundos, lo fáctico y lo existencial, que hasta el día, o sea, que uno puede tratar de fijar los accesos, que es pragmático, ¿no? Que en realidad o sea, puede buscar muchas formas, pero no es evidente. O sea, porque si en el fondo no queda tan claro también el fundamento preontológico, si no está definido por qué es esto lo que está fundamentando todo lo que después a nivel trascendental va a ser, por qué trascendental va a ser analizado, ¿cuál es la legitimidad? O sea, pasa a ser también una especulación metafísica y creo que Heidegger no quería hacerlo en ningún caso. Entonces, a mí me interesa un poco eso. Yo creo que es interesante ver cómo Heidegger podría haber sido mejor en su proyecto de fundar la ontología fundamental a través de una analítica del Dasein, si lo hubiera sido quizás más claro en cómo no solamente entiende las facticidades de la situación fáctica, siempre temporal, pero muy poco encarnada, ese es mi punto. O sea, uno ve las reflexiones del joven Heidegger, por todos lados facticidad, la vida es pura facticidad, temporal, situación, pero ¿dónde está el cuerpo? No, ahí hay una cosa que es interesante, ¿no? Lo más fáctico no puede decir el cuerpo, el dolor o sea, ¿qué más fáctico que el dolor del cuerpo? Y es lo que Heidegger menos considera. A mí me parece interesante, pero eso te respondería, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Diana. Cristina también tiene una pregunta, de ahí veo la mano levantada. Ahí está, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Ya, bueno, hola a todos y todas, y muchas gracias, Diana, por la exposición, sobre todo porque tocas un tema que a mí me interesa mucho, pero quizás yo lo llevo o lo abordo desde otro lugar, y eso es un poco lo que te quería como entre comentar, por si puede aportar, y si es que lo puedes tomar como pregunta, también como pregunta. Yo pienso, como escuchando lo que tú dices, que si pensamos que en el año 1928 Heidegger introduce la noción de metaontología justo después de Ser y Tiempo, para precisamente decir que en una metaontología es donde se podría llevar a cabo un análisis de lo óntico que él reconoce no se llevó a cabo en Ser y Tiempo, quizás desde ahí, desde aquel proyecto metaontológico heideggeriano, uno podría elaborar como un framework en el que la noción de corporalidad pudiese ser pensada claramente no desde Ser y Tiempo. Y solo un poco para aportar, hay un par de trabajos súper interesantes del año 2006, uno de Frank Shallow y otro de Kevin Aho, que ambos argumentan que el lugar de la corporalidad en Heidegger es la metaontología. Ahora, en ese sentido, ¿cierto?, nos quedamos nosotros con el trabajo, porque Heidegger no desarrolló esa metaontología. Bueno, yo pienso que sí la desarrolló, y es un poco parte de mi investigación, solo que sin el nombre metaontología. Pero al menos creo yo que para lo que tú estás planteando, que insisto, me parece un tema fascinante, podría la noción de metaontología nutrir como el análisis que tú estás llevando a cabo y pensar qué significa que Heidegger, año posterior a Ser y Tiempo, haya reconocido que la ontología fundamental tenía que retornar, porque eso es lo que dice, ¿cierto?, explícitamente, hacia su origen óntico. Debía retornar hacia lo óntico. Tenía una necesidad intrínseca de hacerlo. Y que ese retorno, Umschlag, o metabolé, como lo llama, se llama metaontología. Un poco eso. No sé, Ana, si es que hay alguna pregunta en lo que te estoy diciendo, porque no puedo asumir que tú conoces esos trabajos, pero sí creo que al menos puede nutrir
hacernos conversar también a las dos sobre el mismo tema. Sí, Cristina, te agradezco el comentario, o sea, tienes razón. Bueno, de hecho, metodología fundamental sobre todo para el estudio, digamos, de la propuesta ética de Heidegger, si había o no una ética. Y efectivamente yo creo que tienes razón en que, o sea, lo que yo pienso es que esa reconstrucción de lo óntico efectivamente ocurre, o lo podemos realizar con Heidegger hasta más o menos el año 33, 32, por todas estas análisis de la obra de arte. O sea, Heidegger se preocupa de todo lo óntico, de todos los seres que en ser y tiempo quedaron, o sea, todos los entes que en ser y tiempo quedaron fuera, o sea, la obra de arte, el útil, ojo, la ética, por eso la metodología en el tomo 28. Entonces, los animales, o sea, efectivamente hay una como autocrítica de parte de Heidegger, darse cuenta que este proyecto, y por eso decía que me parece interesante esto de la corporalidad, y uno critica a Heidegger a veces, o la incompletitud de Ser y Tiempo porque faltó la tercera parte, pero quizás, aunque hubiera habido una tercera parte, hay partes de esta construcción de la analítica del Dasein, y por eso este congreso me parece muy interesante como tema, que hacen que la obra tenga otro tipo de complejidades para realmente sostenerse, ¿no? Y para poder hacer quizás el planteamiento completo tenemos que estar tomando las clases y las conferencias y esas herramientas que tenemos de Heidegger, ¿no? Pero sí, dialoguemos. Gracias por los Diana. comentarios y los aportes, Cristina. Gracias, Diana. Sandro también tiene una pregunta, tiene la mano ahí levantada. Y luego Andrés. Sandro, ¿no? Sim, eu estava ligando. Bem, me desculpem, eu vou ter que colocar a pergunta, ainda que muito lentamente, em português, se eu não posso me expressar em espanhol. Professora Diana, parabéns pela conferência, enfim, um tema não somente interessante em geral, mas assim, nós compartilhamos basicamente o mesmo tema de pesquisa. Atualmente, minhas preocupações giram em torno do envelhecimento em particular e das idades em geral, e a tentativa de pensar também o que significa amadurecimento e, enfim, o que se chama comumente de fase da vida. Um trabalho interessantíssimo e acho que entendi bem o seu trabalho, apesar da barreira da língua. Você escolhe o caminho da corporeidade do sereio para pensar o seu envelhecimento. E isso, claro, que traz o problema grave da existencialidade da vida, pode ser colocado na seguinte questão: como serei? Existe a vida, né? E daí o fantasma do dualismo aparece dentro de um quadro pluralista ontológico de modos e que é difícil resolver. Em todo caso, bem, é um comentário, o caminho que eu escolho para pensar o envelhecimento e responder à questão da tua conferência: envelhece o serei? Afinal, a colocação dessa questão do ponto de vista biológico corporal, ao mesmo tempo que não pode ser evitada, é evidente, né? Afinal, o envelhecimento do serei envolve a sua corporeidade, uma vez que o serei o seu corpo, ele não tem corpo, ele é corporal, e, no entanto, o problema é se pode pensar o corpo de um ente que em seu ser é ele mesmo, ou seja, a si mesmidade, o corpo do ser é em si mesmado. Em que sentido um corpo de um ente assim constituído existencialmente envelhece ou não, né? Me parece, a princípio, incompatível a tese de que o ser envelhece corporalmente no sentido existencial, né? E, no entanto, não se pode negar o fato de que o ser, de alguma maneira, ainda que o seu modo de ser não seja vida, ele existe a sua vida, portanto, seu envelhecimento biológico, que pode ser caracterizado, de acordo com o mundo finito de Solidão, como uma possibilidade pulsional e não uma possibilidade existencial. O ser pode envelhecer corporalmente, do ponto de vista vital, e, no entanto, isso não poderia, a princípio, respeitando o abismo que separa os diversos modos de ser na tese pluralista ontológica modal do Heidegger, isso não poderia significar o envelhecimento como uma possibilidade existencial, mas somente vital. Então, diante desse quadro pluralista ontológico, onde se escolhe o caminho de pensar a corporeidade, a existencialidade do corpo, que é um tema extremamente difícil, existir a vida, literalmente, o que significa existir a vida?
depende, a meu ver, e é esse o ponto talvez mais difícil nessa questão e que você constantemente aborda, que é como pensar em rádio. Eu acho que a única maneira de resolver esse problema do envelhecimento do Dasein via corporalidade, ou seja, possibilidades pulsionais, que de alguma maneira o CREI tem que lidar, e nós temos que lidar na pesquisa, é o problema da unidade dos modos de ser, além da pluralidade. Né? A gente sabe que a tese do Heidegger, né, Vorhandenheit, Leben, Beständigkeit, etc., não são irredutíveis uns aos outros, e, no entanto, essa pluralidade pressupõe, de alguma maneira, a unidade, que é justamente, me parece, o segredo para poder encaminhar uma pesquisa sobre o envelhecimento do Dasein a partir da sua corporalidade, que não é o único caminho possível, no entanto, é o caminho que você toma na sua pesquisa. Então, me parece que as dificuldades são enormes, elas crescem cada vez mais na medida em que é necessário resolver um problema ontológico formal, geral, que o Heidegger cita em Mundo, Finitude e Solidão, mas não encaminha uma solução para isso, que é o problema da unidade dos modos de ser, e que, no nosso caso, da nossa pesquisa, se traduz no problema do existir a vida, na medida em que vida não é uma possibilidade do Serei. O Serei não pode viver, literalmente ele não pode viver, e, no entanto, isso não significa que ele não viva, somente que vida não é uma possibilidade, mas pode ser que ela seja pensada como uma necessidade existencial, e aí entra uma série de problemas modais também, de possibilidade e necessidade, que talvez pudessem ser inseridos nessa reflexão. De qualquer maneira, assim, Bárbara, muito proveitosa para mim, para a minha pesquisa, a sua fala, na medida em que, tal como também um problema, o problema do corpo não aparece justamente como uma retração temerosa diante do problema da unidade dos modos de ser dentro dessa tese pluralista. Sandra, muchas gracias. Creo que entendí una parte, la verdad. Me acabo de dar cuenta que no hablo no escucho portugués hace mucho tiempo, pero esto está grabado, así que yo quisiera después que Felipe quizás me lo comparte. Y si alguien también me puede como, o sea, no sé si había, porque era un comentario, pero también creo que hay algo que no me quedó muy claro con el tema de la unidad, algo no me quedó muy claro, ¿sé que me puede ayudar? Sí, yo creo que entendí el punto de Sandro. En el fondo, a lo que está apuntando ¿Ya? es al hecho de que el dualismo de Heidegger, y ahí le voy a pedir a Sandro que me rectifique, o la posibilidad de atribuirle el dualismo de Heidegger, está vinculado en el fondo con una pluralidad ontológica, vale decir, con el hecho de que Heidegger reconoce varios modos de ser, uno de los cuales es vivir como diferente a existir, ¿no? Que dijo en un momento dado literalmente el Dasein no vive. Yo creo que ahí él introduce, por lo menos la parte final, si es que lo capté bien, el punto de la posibilidad de entender la vida no tanto como una posibilidad existencial, sino como una necesidad existencial, lo cual remite en el fondo al problema de las modalidades existenciales en el régimen de ser y tiempo, al menos, del pensamiento de Heidegger. No sé si la idea, por lo menos la parte final, la logré captar, ¿sí? Eso. Sí, no, yo entiendo, no, claro, eso lo había entendido, pero yo lo que creo que, claro, si uno por ahí se puede fundar o entender ese dualismo, pero por eso yo y se entiende porque Heidegger yo creo que justamente es no conoce todavía muy bien, bueno, insisto, la idea de envejecer biológicamente o cómo es el tiempo de los organismos biológicos no se conocía, de verdad el envejecimiento es una cuestión bastante nueva, y a mí lo que me parece interesante, ¿por qué me parece un fenómeno interesante como homologable desde una forma primitiva que viven los organismos o sea, es envejecer con, por ejemplo, una experiencia más bien reflexiva, filosófica, que es la apropiación de la propia muerte y todo esto, ¿no? ¿Por qué me parece interesante? Es porque efectivamente en el envejecer lo que ocurre a nivel biológico y a nivel del cuerpo es que el cuerpo se hace presente con aperturas y cierres de posibilidades, y eso, por ejemplo, estoy pensando en el envejecer es básicamente que ciertas funciones del cuerpo dejan de funcionar, o sea, si tú antes podías tener mecanismos de reparación, dejan de
de ocurrir, y al dejar de ocurrir, los organismos dejan o tienen otras vidas. O sea, cambia su forma de estar en el mundo, por así decir, muy básico. Eh, 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 uno o sea, ya que lo del envejecer va a decir que el mundo se cierra. O sea, y yo lo que trato de ver es que si lo vemos como en el mundo humano y en el mundo, digamos, de nuevo, biológico, lo orgánico, hay situaciones similares, aun cuando completamente distintas, que permiten que un organismo pueda tener posibilidades de ser, de estar, insisto, en el mundo, dicho de manera simple, que tienen que ver con estas posibilidades que también después nosotros como ADESAN podemos tener más reflexivamente. Bueno, más o menos esa es la idea. Obviamente esto es una aproximación, y les agradezco mucho los comentarios y las observaciones. Creo que hay que buscar una unión, no creo que estén las cosas separadas, y creo que Heidegger lo puede proporcionar considerando otro de sus análisis de la organicidad. Estaba también Andrés, creo, ¿no? Muchas gracias. Sí. Yo le agradecería Sí. que en esta oportunidad fuéramos un poco más breve tanto en la pregunta como en la respuesta, para no tampoco sobreexigir a Diana, y para que podamos hacer un buen descanso y seguir con el programa. Perfecto. No, Diana, te quería agradecer por la presentación muy lúcida y muy interesante. Y a mí me parece que hasta cierto punto, sobre todo en lo que también trataba de mencionar Cristina, ¿no? Que en esa transformación entre la ontología fundamental y la metaontología hay también una disputa por el fundamento. Entonces uno podría decir que también en Heidegger no es simplemente una cuestión metódica de decisiones que haya que respetar, sino que también hay que llevarlo a un límite para que él muestre, ¿no?, qué cosas y qué formas adopta el fundamento. Hay que reconocer que en Ser y Tiempo incluso la Abgründigkeit toma una forma, digamos, toma la forma del fundamento. Y en ese sentido, la disputa que se produce y la transición que se produce entre la ontología fundamental y la metaontología es también una disputa por el fundamento. Y en ese caso, yo tengo la impresión de que el reconocimiento al cuerpo, ¿no?, el reconocimiento al cuerpo dentro de ese marco de la ontología fundamental y de la metaontología, que se entiende como un movimiento de radicalización y de universalización del proyecto ontológico fundamental, es también de alguna manera un temor de entregarle el fundamento al cuerpo, ¿no? Porque incluso él mismo lo dice, o sea, la subsistencia, digamos, la Vorhandenheit, también es un presupuesto, dice ahí textualmente 26, es un presupuesto también del Dasein. Entonces, incluso si es que se entendiera el cuerpo en su absoluta, digamos, en su absoluto ser fisiológico, hay incluso ahí un temor respecto de abordar el cuerpo y la disputa que se propone, digamos, respecto del fundamento. O sea, el fundamento es doble. Es el fundamento en dirección al ser, pero también hay otro fundamento en dirección a lo óntico, ¿no?, permanentemente. Entonces, bueno. Muy breve, te agradezco, y me quedo con varias cosas las que dijiste, y yo también concuerdo. Yo creo que hay un temor, no sé si al cuerpo, sino a la biología. Hay un temor a justamente relacionar particularmente el cuerpo biológico como fundamento. Heidegger se quiere separar de estas corrientes que decíamos antes, no sé, digamos, que estaba en boga, ¿no? Filosofía de la biología era en base a la estructura de lo que está detrás de la antropología filosófica, y él rechaza eso. ¿Para qué decir por otras cuestiones políticas también? Pero me quedo con tu comentario. Muchas gracias, Andrés. Bueno, nuevamente muchas gracias a ti, Diana, por la conferencia. Un aplauso virtual también va para ti. Gracias a ustedes por los comentarios, preguntas, todo. Me enriquece mucho, gracias. Gracias. Y bueno, cerramos esta primera sesión de la jornada para proseguir a las 3 de la tarde. Van a venir dos conferencias, una de la profesora Paula Muñoz y la otra del profesor Enrique Muñoz. Y por lo pronto entonces nos despedimos brevemente y seguimos entonces a las 3. Bueno, que estén muy bien. En este mismo link, recuerden. Gracias.
Gracias. Nos vemos. Nos vemos.